Hoy os traigo por fin una reseña de un libro que me ha encantado, que tenía muchas ganas de hablaros de él, porque es cierto que es un libro que venía con muchísimo hype y yo me lo cojo siempre con pinzas esto porque me ha pasado muchas veces de llevarme grandes decepciones, pero en este caso este libro ha sido totalmente para mí, ha sido un libro que he disfrutado muchísimo y tenía muchas ganas de compartir mi amor por él por aquí. Bueno, el libro es La Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde. Es un libro que seguramente habéis visto bastante por redes porque yo creo que se movió bastante, especialmente en el mundo anglosajón. Es un libro que dio bastante que hablar y de hecho va a salir su secuela ahora mismo. Y bueno, este es uno de estos libros que, ¿cómo deciros? Es perfecto si lo que buscáis es abstraeros, pasároslo bien y os va al rollo de las hadas. La autora, que no lo he dicho, es Heather Fawcett y la traductora es María del Carmen Boy Ruiz. Nos lo trae a España Umbriel, que en una de estas ediciones típicas en tapa blanda que suelen hacer ellos. Y bueno, la traducción está bien, la edición está bien. Es cierto que yo mientras lo iba leyendo me iba imaginando las posibilidades que tenía este libro de tanto ilustraciones como apéndices sobre las hadas, porque es un libro pues, que está hecho a modo pues, de enciclopedia realmente de todas las cosas que va descubriendo la autora referente a hadas, a tipos de hadas y demás. Y yo es que me estaba muriendo diciendo, pero ¿por qué no me habéis hecho un apéndice con tipos de hadas? Y bueno, yo estaba como en mi cabeza, me había hecho muchas paranoias que bueno, luego no se cumplieron. Lo positivo es que lo tenéis en todos los países hispanohablantes, que es una de las cosas más positivas que tiene Umbriel. La autora os puedo decir que tiene un máster en literatura inglesa y ha trabajado como arqueóloga, escritora, fotógrafa. Sospecho que actualmente trabaja únicamente como escritora, más que nada por el éxito que han tenido estos libros. Y antes de que diera el salto con la novela un poco para adultos, con este libro, sí que se hizo conocida por varias novelas de literatura juvenil infantil, que yo creo que es algo que se nota en este libro también, que tienen ese regusto como cozy comfort que tienen muchos libros de literatura middle grade. Tiene varias series, lo que pasa es que de momento no está ninguna traducida al castellano. Yo personalmente tengo muchas ganas de leerlas, la verdad. Voy a leer todo lo que saque esta autora de aquí adelante. Y ahora sí vamos a hablar un poquito del libro. La historia está ambientada en 1909 y nos presenta a nuestra protagonista, Emily, que va a viajar desde Cambridge hasta un pueblecillo de Noruega para realizar un tratado sobre hadas. Bueno, pues una enciclopedia de hadas, como dice el título. La historia está ambientada en 1909 y esa Noruega que nos muestra es una Noruega parecida a la nuestra, pero con bastantes diferencias también, no solo el hecho de que existan hadas. Ella llega sola junto a su perro y va a empezar a descubrir ese universo de hadas bastante distinto al que conocía en Inglaterra, porque en cada zona geográfica tiene bastantes peculiaridades el mundo de las hadas. También se va a enfrentar a todos los vecinos que viven en ese pueblecillo, que son bastante ariscos y con los que se lleva bastante mal de primeras, y al poco va a aparecer por allí Wendell, que es su colega de la Universidad de Cambridge, que también estudia las hadas y es un poco su rival, pero con el que va a establecer pues, una alianza para seguir investigando juntos qué ocurre en ese pueblo. Al final se van a encontrar con una especie de misterio en el que las hadas están secuestrando a niños en el pueblo y van a meterse inevitablemente en todo el meollo y descubrir qué demonios ocurre allí. Y creo que más o menos es la sinopsis general para que os hagáis una idea. Y ahora hablar un poquito del universo, que es una de las cosas que más me han gustado y más me han sorprendido de este libro. Porque tú cuando empiezas a leerlo, ya desde el principio te das cuenta de que la autora de verdad está tratando de hacer un estudio de hadas. O sea, sí que te lanza muchos datos y muchos detalles sobre las ocultas, estas hadas que viven en esa zona de Noruega, que son bastante particulares. Pues vamos a descubrir que existen varios tipos. Por una parte tenemos como si fueran más los espíritus familiares y demás, las que viven en los bosques, las que están más ligadas a la naturaleza, igual a los árboles o a un tipo de planta en particular, que son igual las más conocidas mitológicamente, y luego tenemos a esas ya más de tradición claramente shakespeariana, que son las de la corte. Yo particularmente soy muy fan de las hadas de la corte, esas hadas que son malévolas a más no poder y siempre hacen de las suyas, que tienen su propia cultura, su propio universo y su propio mundo totalmente loco.
Bueno, entonces, según vamos avanzando, pues vas a ver a Emily cómo va ampliando sus conocimientos y también vamos a ir comprendiendo todos ese universo tan rico que, por otra parte, no es que te llene de datos, pero tú vas a ir viendo que es más amplio de lo que parece en un inicio. La autora nos va mostrando con muy pocas pinceladas el hecho de que la Noruega que nos está mostrando y el mundo que nos está mostrando no es el nuestro, no solo porque existan las hadas, sino porque a principios del siglo XX, por ejemplo, no se veía muy bien una relación entre dos mujeres, por ejemplo. O sea, vamos a tener ahí de secundarias una relación sáfica que ya te da a entender que hay muchos elementos distintos en este universo paralelo. No os vais a encontrar con muchos detalles sobre la zona en Noruega. Si os gustan las ambientaciones históricas y demás, esto no son los libros de Susanna Clarke, no tiene un montón de hechos, datos, personajes históricos que va a incluir en su historia, no, es todo bastante fantástico. El universo está apuntado pero no descrito con mucho detalle, pero para mí es como el ideal justo entre pues hacerte creer realmente que estás en un universo distinto pero sin apabullarte con un montón de datos. Por otro lado tenemos a los personajes que son simplemente encantadores, que yo creo que es la palabra que mejor define este libro, que es encantador simplemente. Y bueno, tenemos, ya os decía al principio, a Emily, que es una estudiosa de Cambridge, que su objetivo con este tratado, con esta enciclopedia, es realmente conseguir una plaza fija en la universidad. Ella da clases y demás, pero todavía no tiene una plaza fija. Y es un personaje que a mí me encanta, es un tipo de personaje que adoro, que son personas gruñonas. Yo me identifico bastante con este tipo de personaje gruñón, que odia al mundo, que llega a un sitio y dice, dejarme en paz, yo no voy a entrar por el aro, yo lo que quiero aquí es estudiar mis hadas, estar con mi perro y ser feliz a mi manera. Es bastante borde, en fin, ella es así. Yo os digo que de primeras tiene un choque bastante importante con la gente del pueblecillo donde se instala, y también es una de las cosas más guays del libro, y es ver cómo ella poco a poco se va abriendo. Es algo que tú sabes que va a ocurrir y no por ello deja de ser enternecedor, ¿no? Ver cómo van creándose ciertos lazos con otros personajes recurrentes dentro de la novela. Luego, lógicamente, tiene un choque frontal con Wendell, que es el otro coprotagonista, con el que, de nuevo, tú sabes desde el principio que va a haber aquí un interés romántico, que es quizá lo que más miedo me daba a mí, porque si me conocéis un poco y seguís mi canal, sabéis que yo con los romances tengo mis más y mis menos, y si tiene demasiado peso en la historia suele chafármela un poco. Pero en este caso no tiene realmente, o sea, tiene una importancia, pero no es un peso en la historia, sino es algo que está como ahí, una subtrama que dices, bueno, esto en algún momento eclosionará y ya está. Y bueno, Wendell es un personaje también genial. A mí la verdad es que para mí es muy parecido a Howl de El Castillo Ambulante. O sea, me recordó mucho a ese rollo que tiene de ser tan ególatra, tan cara dura, que se lleva bien con todo el mundo, que es muy extrovertido. Es claro, exactamente lo contrario a Emily, y por tanto pues encajan genial. Están todo el día teniendo disputas, riñas y demás. Y bueno, en cierto sentido pues va a tener ese romance enemies to lovers que, bueno, personalmente a mí me encantan si están bien hechos. Son personajes bastante estereotípicos, no te va a llamar la atención lo bien desarrollados que están, pero es que cumplen muy bien dentro de su cliché, encajan muy bien y en la historia pues funcionan perfectamente. Luego, así como secundarios, ya os digo que teníamos varios personajes del pueblo, como la jefa del pueblo, una anciana que desde el principio encaja muy bien con Emily, varias personas que han sufrido el maltrato de las hadas. Y luego por otro lado tenemos a varias hadas que son también de mis personajes favoritos, como siempre. En la corte de hadas vamos a conocer a un par de personajes bastante creepy y guays. Y luego un personaje que me encantó y que espero que salga más en su secuela, que es Poe, que es un hada con la que Emily establece ciertos lazos a través de engaños, de esa manera que tienen de relacionarse con las hadas, que es todo con acertijos, con pactos que tienes que hacer con ellas, y tienen ahí cierta relación que yo creo que va a desarrollarse más adelante y me encantaría que se desarrollara más. Y bueno, luego añadir que el perro es maravilloso y que toda novela con perro es mejor ya de por sí. Y bueno, esos son más o menos todos los personajes que aparecen en la historia. Ya veis que no son muchos, pero cumplen muy bien porque yo creo que también esta es una novela que tiene más, como os decía, esa parte más de ambientación que está muy bien llevada. En conclusión, este es un libro que principalmente estaba hecho para mí, tiene muchos elementos que a mí me gustan, por ejemplo, el tema de la ambientación del universo que crea referente con las hadas me fascina,
Es un libro muy ambiental también en el sentido de que el invierno está muy presente, la nieve, el frío es una parte fundamental de la historia. Los personajes son estereotípicos, pero están muy bien llevados, te encariñas muy rápido con ellos. Y luego tiene todo ese tono que está contado la historia a través de diarios y tiene ese tono un poquito como, pues eso, realmente de enciclopedia, aunque más adelante pues se ve que es un tema un poco engañoso, ¿no? y toma la forma de una narración normal, pero es verdad que siempre tiene ese tono como de algo secreto que te están contando a ti y que está salpicado con muchos datos muy chulos, ¿no? Referentes a ese universo que crea la autora. Entonces, bueno, a mí este tipo de libros que son ligeritos, porque al final no son libros como muy densos ni nada de esto, sino que son libros muy entretenidos, envolventes, que aunque tengan momentos oscuros, porque tienen momentos oscuros, siempre tienen ese toque de humor, porque es un libro que sí que tiene muchísimo humor, ligereza, en fin, a mí consiguió abstraerme muchísimo, me lo hizo pasar muy bien y sinceramente estoy deseando que llegue la segunda parte. Tengo un poco de miedo con la segunda parte a ver si va a tener demasiado romance para mi gusto, pero aún así, por la manera en la que escribe la autora, yo creo que encajo muy bien con ella y que si lo que buscáis es un libro para pasároslo bien, que os abstraiga y con una ambientación chula, yo creo que este libro os va a gustar seguro. Y ahora para terminar quería hablaros de libros que me encantan similares a este. A ver, aquí se vienen unas cuantas recomendaciones porque hay muchísimos libros con ese rollo de fantasía ambientada a finales del 19, principios del 20, con magia y particularmente con hadas, que bueno, es que como vais a ver es un tema que me encanta, entonces bueno, he leído muchos libros y muchos están entre mis favoritos. Quizá los más importantes o los más llamativos, yo creo que uno de los más conocidos y clásicos realmente es el de Entre brumas de Hope Mirrlees. Este es un clásico realmente de la literatura que salió a principios del siglo XX y es un libro bastante raro, pero sí que tiene esa mezcla de, en este caso es misterio, tiene una trama de misterio, tiene esa parte un poco costumbrista también, pero tiene el encuentro frontal con el mundo de las hadas y ese mundo del oculto, ¿no? Un libro que si os interesa estos temas yo creo que os va a gustar. La autora que más me venía a la mente cuando estaba leyendo los libros era Susanna Clarke. Yo de Susanna Clarke he leído las 3 novelas que tiene publicadas y ahora, por cierto, van a reeditar Las damas de Grisadier, que es una de las novelas, bueno, esta es una antología de relatos, pero es que me encanta, me gustó muchísimo cuando lo leí en su momento y creo que lo reedita Salamandra ahora en febrero, por si os interesa. Esta realmente es una antología de relatos de hadas y de seres fantásticos mezclados con hechos históricos que para mí, bueno, tiene mucho que ver con el estilo y sobre todo la ambientación que crea Emily Wilde, aunque aquí muchísima más trabajada en el sentido histórico y demás, que es algo que pasa también con Jonathan Strange y el señor Norrell, quizás su novela más ambiciosa y más conocida al mismo tiempo. Yo creo que si os gustó la novela de Emily Wilde tenéis que lanzaros a esta porque es como su versión extendida, o sea, esta es una novela, yo creo, pues eso, muchísimo más profunda, mucho más compleja, que tiene mucho más importancia la parte histórica y demás, pero bueno, yo creo que si os gustó aquella, esta os va a gustar, o si os gustó esta, seguramente os guste la de Emily Wilde, aunque ya os digo que es pues su versión mucho más relajadita y sencilla. Bueno, yo leí este libro en 2005, tampoco puedo hablar mucho de él porque anda que no ha pasado tiempo. Y luego ahora los libros que creo que más encajan en el espíritu del libro de la enciclopedia de hadas, porque sí que es verdad que tienen ese tono más ligero, más divertido, que mezclan muy bien la fantasía y el mundo clásico. Tengo que hablar de algunos de mis libros favoritos, como es Stardust, que bueno, nunca pierdo la ocasión de recomendaros Stardust de Neil Gaiman, su visión más vamos a decir, más shakespeariana de las hadas y del mundo este tradicional de cuentos y de fairy tales, que bueno, pues ya os lo he mencionado muchas veces porque adoro este libro. Y de la misma manera, pues yo creo que os va a encantar los libros de Zen Cho, tanto El hechicero de la corona como La reina legítima, que también de hecho profundizan bastante en el mundo de las hadas y están ambientados en la época de la regencia inglesa. También os puedo recomendar Media Alma, que lo vamos a sacar desde Dormevela el mes de mayo de este año y sin duda os iba a gustar muchísimo. También tiene esa mezcla de humor, ironía y un poco de crítica social con el mundo de las hadas muy de lleno.
Y luego algunos libros que no están traducidos, pero que creo que también encajan muy bien. Está Snowspell, que además está ambientado en una época súper invernal, con lo cual yo los relacionaba mucho. También tiene ese rollo como, no sé si estaba ambientado en el siglo, sí, en el XIX, en una Inglaterra paralela. También tiene el mundo de las hadas por aquí metidas. Y los libros de las brujas de Lichford, que en este caso no están ambientados en el siglo XIX, sino que son contemporáneos, pero el reino de las hadas es muy importante y me gustó mucho la visión tradicional que tienen de ellas. Ya para terminar, unos libros que no tienen tanto el punto de las hadas, pero que a mí me recordaron bastante, no sé en qué, pero sí que tienen para mí un tono parecido en el universo que crea en aquel libro, son los libros de Naomi Novik, Un cuento oscuro y Un mundo helado. Quizás son libros que, como tienen más tradición eslava, se separan un poquito y no está tan centrado en el mundo de las hadas, pero esa ambientación que crea tan envolvente y demás, a mí en cierto sentido me recordó bastante a este. Entonces, bueno, si os gusta aquel, creo que también os pueden gustar estos y viceversa. Lo que pasa es que estos tienen mucho menos humor y mucha menos ligereza del que tiene el libro de las hadas, que en ese sentido de Cencho y quizá Stardust son los que más se puedan parecer. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Simplemente recomendaros de nuevo este libro tan entretenido, tan divertido y que te deja realmente con la sensación de sonrisa permanente en tu cara a pesar de las cosas bastante oscuras que pasan. Y me encantaría de verdad que comentáramos un poco abajo qué os ha parecido el libro, si lo habéis leído, si os ha llamado la atención, si os apetece leerlo, qué otros libros os han recordado a este que me podéis recomendar. Si estáis esperando como yo la secuela como locos, que yo creo que Umbrella ha anunciado que sale este año. En fin, hablemos un poco en comentarios porque este libro da para bastante. Espero tampoco no haberos metido demasiado hype con él porque no es un libro de estos trascendentales que te cambian la vida, sino es un libro para disfrutar, para pasártelo bien, ligero, tierno y bueno, de esos lugares felices que a veces cuesta encontrar, pero cuando los encuentras no los quieres soltar. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por todo vuestro apoyo. Sabéis que tenéis en mi Patreon, mi aquelarre, contenido semanal y demás, cosillas por si os apetece apuntaros. Y que nada, que nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias y adiós.